Shalom, buenas noches. Que el Eterno los bendiga y qué hermosa bendición estar una noche más con ustedes para compartir este último estudio bíblico acerca de la serie de los Reyes de Israel. Ha sido de verdad todo un reto poder realizar todo este material de trabajo, porque pues he tenido muchas ocupaciones, se han presentado diferentes circunstancias, pero bueno, el punto es que gracias al Padre ya podemos estar aquí y iniciar una vez más un estudio de la palabra. Y como ya les mencioné, esta es la tercera y la última parte de la serie de los Reyes de Israel. Entonces vamos a estar viendo los puntos finales para que podamos comprender mejor cómo es que hemos de estudiar toda esta serie. Como estamos atendiendo las escrituras libro por libro, habíamos empezado en el orden natural desde el Génesis y nos habíamos detenido posteriormente en el libro de los Jueces. Después quisimos estudiar lo que es Reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de las Crónicas, pero no pudimos hacer un estudio bíblico libro por libro, ya que mejor preferimos utilizar una serie basada en 3 videos acerca de los reyes, porque cuando nosotros estudiamos las Crónicas, cuando estudiamos Samuel y estudiamos los Reyes, podemos ver que básicamente son libros que intercambian mucha información, ¿sí? Entonces, para mí, yo consideré mucho más sencillo hacer una serie especial que hablar acerca de los reyes. Y bueno, el propósito era dividir el trabajo bajo 3 enseñanzas, 3 videoclases. Y pues ya hemos visto la primera, que es Israel, el reino unificado. La segunda, que es la división del reino y la casa de Israel o casa del norte, como ya quedó analizado en los estudios anteriores. Y esta última entrega, que es el reino dividido y la casa de Judá. Entonces vamos a empezar con la ayuda del Padre, que yo siempre digo, ¿verdad?, que sea Él que nos guía a toda verdad, a toda justicia, porque dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que pues vamos a empezar y vamos a principalmente hablar un resumen básico de lo que hemos estado estudiando, de lo que hemos estado tratando. Pues esto principalmente para las personas que están viendo este tercer video sin haber visto el primero y sin haber visto el segundo. Entonces vamos a hablar así de una manera rápida, básica, de lo que se ha tratado esta serie de los Reyes de Israel, para que podamos comprender un poco más. Y pues para poder tener un panorama de los 2 primeros estudios de la serie de los Reyes de Israel, debemos retornar un poco a las 2 primeras sesiones que hemos analizado. Como ya había mencionado, el primero era el reino unificado, el segundo el reino dividido y la casa de Israel, y esa tercera entrega, que es el reino dividido y la casa de Judá. En los primeros 2 estudios bíblicos que hicimos de esta serie de los reyes, aprendimos que Israel fue un reino unificado, fuerte, consolidado, bajo las primeras 3 monarquías, es decir, bajo el reino del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y aprendimos que cada uno de estos reyes estuvo en el trono de Israel por 40 años. O sea, lo que equivaldría que el reino unificado fue una potencia o un imperio que así se sostuvo por 120 años. Después aprendimos que el pecado del rey Salomón, el tercer monarca de Israel, su pecado de apartarse de la obediencia a la ley del Señor, a la Torá, trajo como resultado un castigo de parte de Dios, el castigo de separar el reino o de dividirlo en 2. Aprendimos también en los estudios anteriores que la separación del reino realmente tenía un doble propósito en el plan del Eterno. No solamente era una manera de castigar a Israel por su pecado, por haberse apartado de la Torá y por lo que había cometido Salomón, sino que el propósito también de la separación del reino era que el Eterno quería, como el dibujo nos ilustra, que la fe, la enseñanza de la instrucción de la Torá pasara aquí arriba, donde sí se muestra en la pantalla, sí, acá, pasara a lo que es todo el mundo. O sea, que todas las naciones conocieran y tuvieran la bendición del Dios de Israel, del Dios de Abraham. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Génesis que Dios le prometió a Abraham
que él sería padre de muchedumbre, padre de multitudes. Bueno, pues el propósito de la separación del reino es que la palabra del Eterno, el nombre del Eterno, se diera a conocer en toda la humanidad, y al mismo tiempo que la simiente de Abraham quedara entre todas las naciones, porque Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, al separar el reino, ya sabemos, en el estudio anterior aprendimos que el reino del norte fue llevado a Siria en cautiverio en el 722 antes del Mesías, y que esa dispersión o ese exilio sirvió para que ellos se asimilaran entre las naciones, y el linaje, la descendencia de Abraham, se diera a conocer entre todos los pueblos. Bien, vamos a continuar. Algunas preguntas para que reconsideremos el tema y tengamos una mejor perspectiva de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay gente que yo sé que por primera ocasión están viendo el video y no pueden entender por qué una división, por qué Judá y por qué Israel. Porque ustedes van a escuchar o han escuchado múltiples veces en los estudios que hablamos de Judá y hablamos de Israel como si fuera un equivalente o como si fuera lo mismo, pero no es así. Cuando hablamos de Israel, hablamos del reino del norte; cuando hablamos de Judá, hablamos del reino del sur. Así que vamos a hacernos algunas preguntas para que podamos tener un panorama mucho más amplio. ¿Qué hizo Roboam al escuchar el reclamo fiscal del pueblo? Bueno, Roboam era el hijo de Salomón, y el rey Salomón había establecido una tasa de impuestos o un gravamen hacendario demasiado elevado. Entonces, cuando viene su hijo Roboam a reinar, pues la gente le comienza a hacer un reclamo, y la gente del pueblo le dice que Salomón les tenía demasiados impuestos, y el pueblo le dice: te vamos a seguir y te proclamaremos rey si tú tienes consideración y reduces nuestros impuestos. Sin embargo, la respuesta de Roboam fue la siguiente. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 14 al versículo 15, dice así: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. O sea que Roboam no tomó en cuenta la petición del pueblo, y no escuchó la petición que ellos estaban solicitando de una reducción de los impuestos, que disminuyera las tasas de impuestos, sino que dice la escritura que en lugar de obedecer el consejo de los sabios, de los ancianos de Israel, dice la escritura que Roboam siguió el consejo de los jóvenes, o sea, un consejo muy inexperto, que realmente la decisión de Roboam fue parte de la causa de la división del reino. ¿Qué trajo por resultado las decisiones de Roboam? Bueno, según 1 Reyes 12:17 dice que solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam por su rey. O sea, la decisión de Roboam ayudó o cooperó a la división completa del reino. ¿Qué pasa con Jeroboam y las otras 10 tribus de Israel, las tribus del norte? Jeroboam reinó en el norte con 10 tribus, pero sin sacerdotes, pues los levitas se habían quedado con Roboam. En el estudio anterior aprendimos que Jeroboam había sido un ex oficial de Salomón, y que se le había aparecido profeta a Jeroboam para avisarle o profetizarle de parte de Dios que él iba a ser el heredero de 10 de las tribus de Israel, y que él tomaría 10 tribus y que sería un reino fuerte, un reino fortificado. ¿Cómo se llamaron los dos reinos que se formaron tras la división? Bueno, pues en el norte se formó el reino de Israel con 10 tribus, y en el sur se formó el reino de Judá, constituido por 2 tribus. Pero Jeroboam tiene un problema. ¿Cuál será? Bueno, pues él tiene tierras, tiene súbditos, pero el problema es que él no tiene templo y tampoco tiene sacerdotes. ¿Por qué? Porque el templo y los sacerdotes se habían quedado aquí donde está la roja, en la parte del sur, en la parte de Judá. Entonces Jeroboam no tenía el templo y no tenía los sacerdotes, y eso representaba realmente una debilidad para él. Entonces a Jeroboam se le ocurre una cosa. ¿Qué es lo que se le ocurre? Pues algo muy grave que realmente vendría representando el hundimiento del reino del norte. Pensó de la siguiente manera, según dice 2 de Reyes 12:27. Si este pueblo continúa yendo a Jerusalén, o sea, al reino del sur, a adorar, para ofrecer sus sacrificios en la casa de Yahweh, se reconciliarán con su señor Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán a mí, y mi reino volverá a Roboam. Entonces él lo que hace es inventar su propia religión, con sus propios sacerdotes, con sus propios templos paganos.
En el estudio anterior vimos a manera rápida que Jeroboam levantó dos templos, uno en Betel y otro en Dan, y que él constituyó sacerdotes de cualquiera de las tribus, de cualquier persona que quisiera ser sacerdote, él los constituyó, siendo que la Torá del Señor indicaba solamente que los levitas eran las únicas personas aprobadas por Dios para poder llevar a cabo el sacerdocio y el servicio para el Eterno. Aquí vemos que Jeroboam levanta su propia religión, levanta su propio sistema, sus propias creencias, él inventa sus propias fiestas, él hace las cosas a su manera, él no observa la Torá como debe de ser, y en realidad Jeroboam es un prototipo del cristianismo moderno, que levanta su propia religión, que a muchas veces al cristianismo no le importa obedecer la ley del Señor, no le importa hacer a un lado los estatutos del Padre. A mucho cristianismo, no hablo en general, pero sí a mucho cristianismo no les gusta llevar a cabo las fiestas del Eterno, pero sí les gusta llevar otro tipo de fiestas. Les gusta celebrar el Día del Amor y la Amistad, que es un día completamente pagano. Celebran el nacimiento del Mesías el 24 de diciembre, cuando no es la fecha correcta, haciendo los cálculos verídicos. Celebran un sinnúmero de cosas que no están en las Escrituras, pero buscan justificarlas. O sea, a la manera de Jeroboam, no obedecen la palabra y sí desobedecen haciendo lo que hay en su corazón y luego intentan justificar. Pero bueno, ese es un aspecto que aprendimos en la segunda parte de los reyes de Israel. Ahora, ¿qué hizo Dios al respecto cuando miró la actitud de Jeroboam? Bueno, pues lo que hizo Dios fue mandarle un mensaje especial. Vean en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 16, dice: el Señor habla de la siguiente manera, dice: Yahweh dispersará a los hijos de Israel por todas las naciones debido a los pecados que Jeroboam ha cometido y en los cuales arrastró a su pueblo. O sea, Dios le estaba diciendo a Jeroboam que se arrepintiera, que se volviera a la Torá, que se volviera a la palabra, que regresaran los mandamientos y que de esa manera Dios lo perdonaría. Pero debido a que ellos anduvieron en su terco corazón, entonces el Señor dice que Él los enviaría y los dispersaría por todas las naciones de la tierra. Y bien, pues ambas casas o reinos fueron llevados al cautiverio. Principalmente se fue la casa de Israel, fue llevada por los asirios en el 722 antes del Mesías, y luego fue llevada a Judá por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, en el 586 antes del Mesías. La diferencia en ambos destinos es que la casa de Judá, un reino del sur, sí pudo regresar de su cautiverio 70 años después de haberse ido a Babilonia. Y podemos verlo claramente, ahí dice en Primera de Reyes 11:31 y Primera de Reyes 32:36, donde el Eterno dice a través del profeta: y aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, hablándole a Jeroboam, te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. O sea que de una forma o de otra, Dios estaba diciendo que algún día ambas casas iban a irse a cautiverio por haber pecado contra el Eterno. Porque a fin de cuentas, tanto Israel como Judá se apartaron de la Torah, abandonaron a Dios, y como este profeta Jeremías dice: porque dos cosas ha cometido mi pueblo contra mí, dice el Señor. Se me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, el pueblo por completo se apartó de la palabra, se apartó del Señor y fueron a cautiverio. La cuestión es que, como ya les mencioné, Judá sí pudo regresar después de 70 años de estar en el cautiverio. Ahora vamos a entrar un poquito más en la división por parte de la línea de Judá. En el estudio anterior nosotros vimos los reyes de Israel, los 20 reyes que reinaron sobre el trono de Israel en el norte. Ahora vamos a estudiar acerca de los reyes de Israel, pero en la región del sur o en el reino del sur. Y tenemos que empezar forzosamente por Roboam, porque Roboam es descendiente directo de Salomón y descendiente directo de David, y Roboam es el que constituye una serie de 20 reyes, todos de la dinastía de David.
El nombre Roboam, como ya hemos aprendido, viene de la palabra Rehabam, que quiere decir un pueblo ha crecido, un pueblo se ha ensanchado, un pueblo se ha establecido fuertemente. De Roboam se va a derivar una lista aproximadamente de 20 reyes, todos que gobernaron en la casa de Judá y descendientes directos de la línea de David. De los 20 reyes que estuvieron en el trono de Jerusalén, prácticamente solamente 8 hicieron lo recto ante los ojos del Eterno. Vamos a ver la lista de los monarcas para que ustedes la puedan apreciar mejor aquí en la pantalla. Igual, como siempre, pueden solicitar el PowerPoint para que lo tengan y para que puedan visualizarlo pues mucho mejor, porque yo sé que alcanzan a ver ahí en la pantalla que les puse, pero sería mucho mejor que ustedes tuvieran su propia presentación de PowerPoint y la pusieran a girar mientras se da el estudio explicativo. Ahí tienen la lista de los reyes. Primero ustedes van a ver en la primera pantalla que se les muestra la lista de los primeros 10 reyes de Israel, empezando por Roboam, iniciando en el año 930 de la era antes del Mesías. La tabla que les comparto es una tabla, la verdad, bastante explícita, muy interesante la verdad, porque nos habla de qué periodo reinó cada uno de los reyes, si fue bueno, si fue malo, es decir, si obedeció la Torah o no la obedeció, los años de su reinado como Roboam, que gobernó 17 años, la relación con el predecesor, es decir, con el anterior, en este caso Roboam, y su relación con predecesor, hijo de Salomón. ¿Cómo fue el fin de su reino? Pues simplemente murió de causas naturales, y la cita bíblica que respalda lo que está enseñando el recuadro. Y entonces ustedes pueden ver ahí que primero fue Roboam, después fue Abías su hijo, después Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía que fue una reina muy mala, muy perversa, Joás, Amasías, el rey Osías, que es el número 10, el 11 es Jotam, después Ahaz, después Ezequías, posteriormente Manasés, enseguida Amón, después Josías, un gran rey, un gran líder, después Joacás, en el 18 Joaquín o Joacim, es igual, luego Joaquín y por último el rey Sedecías. Bien, entonces ahí tienen ustedes los 20 reyes, igual ustedes lo pueden estar estudiando más detenidamente. Yo les traigo aquí la lista de los 20 reyes para que ustedes los conozcan los nombres por completo y puedan tener una visualización mucho mejor en el orden, porque en realidad para encontrar esta lista de las escrituras pues se tiene que leer prácticamente todo el libro de Primera y Segunda de los Reyes. Entonces, a una manera de síntesis, ustedes ya pueden aquí contar con la información pues más resumida y de una manera mucho más accesible para ustedes. El periodo del reino de Judá, que es lo que nos ocupa en este estudio, se llevó a cabo desde el 930 antes del Mesías hasta el 586, o son aproximadamente de 344 años. La mayoría de este tiempo los reyes de Judá hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Hashem, del Eterno. Prácticamente nada más 8 reyes hicieron lo justo delante del Señor, y el resto, pues reduzcan ustedes 20 menos 8, son 12. O sea que 12 reyes, 12 monarquías, 12 reinos hicieron lo abominable delante de la presencia del Eterno, de manera que aquí les pongo una imagen del templo. El templo estaba descuidado, el templo estaba en abandono, el templo estaba profanado por el pecado, porque los reyes impíos permitían que en el templo se pusieran estatuas de Astarot, de Baal, de tantas divinidades, de tantas cosas sucias que ellos permitieron, que ellos llegaron a tropezar Judá en el mismo pecado que Israel. Israel había cometido el pecado de haber levantado templos falsos, uno en Betel y otro en Dan, y de haber puesto sacerdotes falsos. Pero Judá vino terminando en el mismo pecado de la idolatría. Y peor aún, permitió que en el templo sagrado del Eterno se introdujera la adoración pagana, la adoración impía, lo abominable, lo no aprobado por Dios en su palabra, lo despreciable ante los ojos del Eterno. Los levitas se corrompieron, los reyes hicieron lo perverso delante de los ojos del Señor. Y a fin de cuentas, Judá vino fornicando espiritualmente, igual que la casa de Israel. Entonces Dios habla a través de los profetas.
Así como Dios envió profetas a la casa de Israel múltiples veces, porque Dios nunca envía el castigo o la disciplina sin antes hablar a través de sus profetas. Dice la Escritura, porque nada hace Hashem el Eterno, nuestro Dios, sin antes no notificarlo a sus siervos, los profetas. O sea, para que Dios visitara con castigo a Israel, los del norte, primero les envió profetas. También, cuando el Señor vio el pecado de Judá, Él envió profeta tras profeta, avisándoles que estaban en pecado, invitándoles a arrepentirse. Lo que conocemos nosotros en los círculos comunes cristianos de arrepentimiento no es nada más y nada menos que en las Escrituras como la palabra teshuvah, que quiere decir volverse, dar la vuelta, retornarse y acercarse al Eterno. O sea, lo que Dios estaba demandando de su pueblo cuando enviaba a los profetas con ese mensaje de teshuvah es que se volvieran a la palabra, que se volvieran a la Torah, que estuvieran en obediencia a los mandamientos y que se santificaran como el pueblo que Dios había preparado para él. Acuérdense en el libro de Shemot y en el libro de Vayikra, ahí aprendimos que el propósito de Dios para con Israel es que ellos fueran un pueblo de gente y sacerdotes santos. Santos, del término hebreo kadosh, quiere decir apartados, separados por completo para el servicio y la adoración del Todopoderoso. O sea, Dios quería que Israel fungiera como un pueblo separado, consagrado de entre todos los pueblos de la tierra, como un pueblo santo, diferente y especial, para hacer luz entre las naciones y un pueblo que adorara totalmente al Dios Todopoderoso, único y verdadero. Después de la división, el reino del norte falló y fue llevado a la dispersión en el 722. Después, más adelante, el reino de Judá también cometió el mismo error. Se fue tras el pecado, tras la idolatría. Si es cierto, aparentemente ellos estaban como cumpliendo la Torá, llevando a cabo los rituales, los holocaustos, las ofrendas de oración, las ofrendas de paz, las ofrendas del hierro, las ofrendas de holocausto y todo lo que aprendimos en el libro de Levítico. Claro que lo estaba llevando la casa de Judá, porque tenían los levitas y tenían el templo. Pero había una cosa muy fundamental que se había apartado del corazón del pueblo: la adoración sincera para Dios. Dios no solamente estaba demandando conforme a su Torah que se cumpliera a cabo lo que Dios demandaba en su ley, sino que lo que Dios está deseando principalmente es que lo que Él dice en su palabra nosotros lo hagamos con el corazón, que obedezcamos sus mandamientos no por inercia, no porque solamente la letra, las escrituras lo dicen, sino porque en nuestro corazón está su espíritu, está su ruach, que nos vivifica, que nos instruye. Por eso Dios habla a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, dice que Él en los futuros tiempos haría una nueva alianza, un nuevo brit, un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, no como aquel pacto que hice en Sinaí, que vuestros padres quebrantaron y lo tuvieron por poco. No, haré un pacto nuevo, que pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su corazón y en sus mentes. Ellos me serán por pueblo y yo seré por ellos por Dios. Es decir, que la nueva alianza, el nuevo pacto que el Mesías traería para con nosotros era que la ley de Dios sería puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no cometiéramos el pecado que cometió Judá, de hacer las cosas nada más por inercia, de hacer las cosas nada más porque ahí están escritas, no, sino para que tuviéramos la virtud que nos da el Espíritu del Eterno, de hacer los mandamientos, de cumplir la palabra, pero siendo guiados a toda verdad y a toda justicia a través de su Espíritu Santo. Es decir, que su Espíritu pondría amor, motivación, sinceridad, pasión y humildad en nuestras vidas para llevar a cabo su palabra. Y eso es algo que Judá no tenía, porque Judá dejó pasar el amor, comenzó a hacer los rituales, comenzó a celebrar las diferentes ceremonias como el Rosh Chodesh, que es el inicio del mes, el Shabbat, la ceremonia del Pesach, las demás fiestas de Bikurim, de Hamatzot, Shavuot, vienen siendo las festividades bíblicas de la primavera, y después las del otoño, que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, las festividades que conocemos como Día de las Trompetas, Día del Perdón y la fiesta de los tabernáculos, todo de una manera como mecánica, como ritualizada, como que ya sin ganas, nada más por hacerlo, cuando las cosas con Dios no funcionan así.
Las cosas con Dios se hacen por adoración, por agradecimiento, por gratitud, por quererle adorar, porque nos sentimos agradecidos y porque queremos permanecer fieles a su palabra. Vean lo que dice el profeta Ezequiel en su capítulo 23, versículo 30 al 32. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos, en el camino de tu hermana, es decir, Israel. Anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Yahweh el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y de ti se escarnecerán. El profeta Ezequiel estaba anunciando lo que Dios iba a realizar con Judá. Le dice, igual que tu hermana Israel fornicaste, anduviste en sus caminos, aprendiste de ella a andar tras los ídolos y tras la paganidad, y aquí yo te daré a beber del mismo cáliz del castigo que les di a ellos. Y como ya les comenté, el pueblo de Judá se había desviado tanto del amor del Eterno que habían cambiado el sentido verdadero para llevar a cabo las fiestas solemnes. Y aquí en Isaías 11:13 nos da un versículo muy especial que a veces a mí me da tanta tristeza como es tomada la escritura y es tergiversada por muchos, porque este versículo que estoy a punto de citarles es muy empleado entre los círculos cristianos para afirmar de que Dios llegó a despreciar y a desechar las fiestas solemnes que él mismo había establecido. Fíjense lo que dice la escritura en Isaías 1:13, vayan conmigo. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, o conocido también como Rosh Hodesh, y día de reposo, Shabbat, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, aparentemente aquí el Eterno está diciendo que él desprecia por completo los Moedim, las fiestas solemnes. Pero si nosotros comparamos Isaías 1:13 con las instrucciones de Levítico, dice Levítico, estas son las fiestas de Adonai, el Señor. O sea, las fiestas que Dios instituye, que son 7, son las fiestas de Dios. Pero sin embargo, Isaías 1:13, el Señor dice, vuestras fiestas solemnes. O sea, está diciendo el Señor que lo que estaba llevando a cabo Judá no era a la manera de Dios, no era a la manera como Dios lo había establecido. De manera que Judá hizo las cosas a su manera, y el Señor dice, son vuestras fiestas solemnes. No son mis fiestas solemnes, porque no lo estoy llevando a cabo como yo lo designé, porque no es un corazón sincero como lo están haciendo, porque más que sacrificios y holocaustos, yo quiero obediencia, dice el Eterno. Judá estaba haciendo todo a una manera falsa, de una manera mecánica, de una manera en la cual, como dice el profeta, los labios confesaban que amaban a Dios, pero el corazón estaba alejado de la presencia del Todopoderoso. Entonces Dios llega a un punto en que dice, lo que ustedes hacen, el incienso que levantan, la convocación de la asamblea, la quejilá que levantan para Rosh Hodesh y para los Moedim, eso no es mío, yo lo ordené así. Ustedes lo hacen de una manera contraria a mi palabra, ustedes se han desviado de mi palabra, se han desviado de mis preceptos, lo hacen a su manera y en su entenebrecido corazón. Son vuestras fiestas solemnes. Dios no estaba despreciando las fiestas, Dios no estaba anulando las fiestas solemnes. Dios estaba diciendo que la manera como Judá lo hacía ya no era la manera correcta, ya no era la manera como lo demandaba. Entonces Dios dice, eso es vuestro. Es como si hoy el Señor dijera, vosotros celebráis vuestra Navidad, no mi Navidad, porque yo nunca les ordené celebrar Navidad. No aparece en el Nuevo Testamento ningún mandamiento de parte del Mesías ni del Padre en el que tengamos que celebrar Navidad. Entonces hoy Dios nos diría con toda libertad, ustedes celebran vuestra Navidad, no mi Navidad, porque es una fiesta levantada por los hombres, no constituida por mí. No está en mis estatutos, no está en mis mandamientos. De igual manera, Judá se había apartado tanto de la palabra que lo hacían todo contrario, todo diferente. Y Dios dice, eso es vuestras fiestas solemnes. No son las fiestas solemnes que yo constituí, están hechas a su manera. Porque este versículo, ¿cuántas veces lo he escuchado de labios de pastores, de ministros, de evangelistas, de egresados del Instituto Bíblico que dicen, mira Salomón, aquí Dios está diciendo que él desecha las fiestas solemnes? No, hay que estudiar el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras para darse cuenta que Dios no está aboliendo sus leyes,
sus estatutos, sus fiestas, sino lo que él está diciendo, reprochándole a Judá, que lo que Judá hace no es a la manera de Dios, sino a la manera del entenebrecido corazón de Judá. El profeta Jeremías también anunció que si no se arrepentían de su pecado, de su idolatría, el Señor los enviaría a un exilio donde no tendrían las bendiciones que tenían en Israel de poder adorar a Dios con toda sinceridad y sobre todo con toda libertad. Vean lo que dice Jeremías 22, versículos 7 al 9. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Adonai con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Yahweh su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Esto no me recuerda nada más y nada menos que la porción de Deuteronomio 30 y 31 en adelante, el Devarim 31, donde el Señor dice claramente: estas bendiciones tendréis si andáis en mis mandamientos y en mis preceptos. Y comienza una lista de bendiciones, pero luego dice la Escritura: si vosotros apartáis de mí y se van tras los dioses de las naciones que van ustedes a habitar, entonces, dice el Señor, yo lo visitaré con plagas, yo lo visitaré con aflicción, los echaré de mi presencia, los echaré de esta tierra, los dispersaré por las naciones a las cuales ustedes han de ir. O sea que Jeremías 22, 7, 9 no era nada nuevo para los ojos de Israel. Ellos sabían perfectamente, Judá, que si ellos se apartaban del Señor y entraban entre la idolatría y los dioses paganos, Dios decía en su palabra, en su ley, que Él los dispersaría como un pago por haberlo abandonado a Él por completo. Entonces, ¿cómo llegó al final el reino del sur? El profeta Daniel nos ayuda a entender un poco más en su capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2, cómo es que el reino del sur no quiso escuchar a los profetas, cerró su corazón a los profetas y siguió andando en la idolatría y siguió andando en el pecado. Dice Daniel, capítulo 1, verso 1 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ustedes van a ver ahí claramente que la caída del reino de Judá se llevó a cabo bajo el reino de Joacim. Ustedes pueden regresar 6 diapositivas atrás y ustedes ven que Joacim es el rey número 18. O sea que a partir del rey número 18 en la línea de los reyes de Judá es cuando se comienza a llevar a cabo lo que es la deportación o la caída del reino del sur. ¿Quién fue el instrumento para que se pudiera llevar a cabo la caída del reino del sur? Pues fue el rey Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, que gobernaba en Babilonia. Cuando nosotros vemos cursos de historia universal, podemos darnos cuenta que Babilonia llegó a ser una de las grandes potencias, al igual que Egipto y al igual que Asiria. Entonces Babilonia estaba creciendo tanto su imperio, se estaba expandiendo tanto por Medio Oriente, habían conquistado a los sirios, habían conquistado a los persas y se dirigían hacia las regiones del Mediterráneo hasta que conquistaron también lo que era el reino de Judá y cayó en manos de Nabucodonosor. Dice la escritura que Nabucodonosor se llevó parte de los utensilios de la casa del Señor. Nótese bien la palabra parte de los utensilios. No se llevó todas las piezas del templo. Ustedes saben que el templo se dividía en 2 secciones. Bueno, se dividían varias secciones en realidad, varios atrios, pero las más principales era el lugar santo y el lugar santísimo, que en ambos lugares se encontraban utensilios especiales para el servicio de adoración al Todopoderoso. Había unos utensilios en la parte del lugar santo y otros utensilios en la región del lugar santísimo. Ahora vamos a ver nosotros por qué Nabucodonosor solo tomó algunos de los utensilios del templo y no todos. Ustedes pueden ver aquí unas 2 imágenes, y primeramente hay unas imágenes aquí de los capiteles del templo. Los capiteles del templo estaban justamente a la entrada del templo, y esos capiteles debían de medir aproximadamente 18 codos. Sin embargo, esos capiteles no sostenían ninguna infraestructura del templo. Aparentemente eran como capiteles como de adorno, cualquiera diría que eran de adorno, pero esos capiteles
lo que tenían era exactamente un trabajo especial, que trabajaban con un sistema de arenas. Ese sistema de arenas funcionaba y fue construido ese sistema de arenas por el rey Salomón. Servía principalmente como un sistema de alarma, un sistema de estrategia en caso de una invasión, en caso de que una nación o un imperio llegara a tomar Jerusalén. Los capiteles que estaban en la entrada funcionaban como un sistema de arenas que podía proteger el objeto o la pieza más sagrada y más importante de todo Israel, y especialmente del templo, el Arca de la Alianza. Esos capiteles funcionaban de manera que si unos levitas se paraban en un lado de un capitel y otros levitas de otro lado de un capitel, se abría el lugar santísimo. Aquí donde ustedes pueden ver que se mueve el mouse, bien, aquí donde tengo el mouse ahorita, si lo pueden ver ahí, okay, ahí era la entrada del templo, y esto que ven aquí era la sección de los capiteles. Al pisar cerca de los capiteles había un sistema de palancas de arena, esta palanca verde que ustedes ven abajo, si se le alcanzan a ver, que llegaba hasta acá, hasta el lugar santísimo. Este es el lugar santo, es el lugar santísimo acá. Y ese sistema de palancas, al pisar cerca de los capiteles, hacía que una palanca se moviera y ocultara directamente, bajara el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto y quedara sepultada debajo del templo. De manera que si entraban ejércitos invasores, podían ver ellos los utensilios, por ejemplo, los panes de la mesa de los panes, la menorá, y todas las demás piezas. El incensario también lo podían mirar, pero sin embargo, si ellos traspasaban ese lugar santísimo, no iban a encontrar el Arca de la Alianza, porque este sistema de palancas permitía ocultar debajo de la tierra o debajo del templo el Arca de la Alianza. Esto como una manera de prevenir que en el futuro algún ejército invasor intentara sustraer el Arca de la Alianza, que representaba un gran valor y una gran estima para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor solo tomó algunos utensilios del templo y no todos? Porque el Arca de la Alianza logró ser resguardada. Nabucodonosor se llevó vasos muy importantes, vasos en los cuales se llevaban a cabo los rituales. Se llevó también la menorá de oro, pero no se pudo llevar el Arca del Pacto o el Arca de la Alianza, porque este quedó guardado y quedó escondido de una manera secreta para que no lo pudieran tocar las manos de los ejércitos invasores. Ahora nos hacemos la pregunta: si fue escondida el Arca de la Alianza debajo del templo, de alguna manera tuvo que ser retirada de ese lugar, llevado a un lugar mucho más seguro. ¿A dónde fue llevada el Arca de la Alianza? Para ser sincero, las escrituras, el Tanakh, no nos da ninguna referencia exacta en dónde se podría encontrar el Arca de la Alianza. Lo que sí sabemos es que Nabucodonosor no se la pudo llevar, porque en él especifica que solamente se llevó enseres, algunos utensilios. No especifica el Arca de la Alianza como unos objetos que tomó Nabucodonosor en su cautiverio y cuando sitió la ciudad de Jerusalén. Pero podemos citar algunas fuentes foráneas y extranjeras, unas fuentes foráneas ajenas al Tanakh, pero que nos ofrecen datos muy importantes, como por ejemplo el libro de Segunda de Macabeos. Yo sé que muchos de ustedes no consideran el libro de Segunda de Macabeos como un libro divino, porque realmente no lo es. No es un libro divino, pero sí es un libro histórico que nos puede dar muchísima información de aspectos históricos que la escritura inspirada no nos revela. El libro de Macabeos nos proporciona datos históricos de los tiempos de Nabucodonosor y de periodos que las escrituras no amplían demasiado. Y en el segundo capítulo del libro de Macabeos yo puedo encontrar la siguiente información para que ustedes la puedan considerar, no como una ley o no como una verdad absoluta, sino como un punto que ustedes pueden tomar una buena referencia. Pues algún día les preguntan ¿dónde posiblemente puede estar el Arca de la Alianza? Bueno, pues esa es una buena opción para que ustedes puedan responder como una sugerencia o como una posible respuesta.
Dice segunda de Macabeos capítulo 2. En los documentos se lee que el profeta Jeremías mandó a los deportados recoger fuego como quedó dicho, y que el profeta al entregarle la ley, le recomendó que no olvidaran los preceptos del Señor ni se extraviaran al ver estatuas de oro y plata revestidas de adornos, y con otros consejos similares los exhortaba a no alejar la ley de su corazón. En este escrito se decía que el profeta, avisado por un oráculo, mandó que llevaran con él la tienda, el arca, cuando marchó a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Elohim. Al llegar arriba, Jeremías encontró una especie de cueva. Allí metió la tienda, o sea, el tabernáculo, el arca del pacto y el altar del incienso, y cerró la entrada. Algunos de sus acompañantes fueron después a marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando lo supo el profeta Jeremías, lo reprendió diciendo: este sitio quedará escondido hasta que Dios tenga rajem, misericordia de su pueblo, y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo esos objetos y se verá la gloria del Señor y la nube, como apareció en los tiempos de Moisés y también cuando Salomón oró para que el lugar santo quedara consagrado solemnemente. Según esta enseñanza de 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 1 al 8, es que el profeta Jeremías escondió el arca del pacto de la alianza justamente en la montaña donde Moisés subió para deslumbrar la tierra prometida. Y él, según aquí este libro, asegura que hasta que el Señor tenga misericordia de su pueblo y los reúna a los dispersos de Israel y a los dispersos de Judá, es cuando él revelaría el lugar exacto en donde está el arca de la alianza. Es cuando otra vez nuevamente sus objetos podrán ser vistos, pero como ya comenté, esto es como una manera de sugerencia para que ustedes puedan considerarlo. Algunos consideran que el arca de la alianza todavía está en la porción que es donde debe estar el templo, que actualmente se encuentra la mezquita o el domo de la roca musulmana, y consideran que en esa parte abajo es donde se encuentra sepultada el arca de la alianza. Vamos a continuar. La caída de Jerusalén se llevó a cabo por medio de 3 deportaciones. No fue una sola deportación, en realidad fueron 3 deportaciones. La primera en el año 605, que es lo que vimos en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 2, que se llevó algunos enseres. Fue sitiada por Nabucodonosor, llevada parte de la clase aristócrata y algunos enseres del templo. No estaba incluida el arca de la alianza. La segunda en el 597, y se comenzó a exigir a los judíos que quedaban en la región un tributo para Babilonia, impuestos. Y la tercera y última deportación en el 586, donde fue la destrucción completa de la ciudad, del muro y del templo. Fue reducido por completo a cenizas. Y bien, pues cuando los judíos estaban en el cautiverio babilónico, hay un excelente tejilim o salmo para poder recitar de cómo era la vida de los judíos en Babilonia. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces del medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos decían: canten, canten algunos de los cánticos de Sión. Y respondíamos: ¿cómo cantaremos cántico a Adonai en tierra de extraños? Y recita el salmo: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, y si no te enalteciere, oh Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Era tanta la aflicción de los judíos en Babilonia, que la mayoría de ellos se arrepintió en su corazón de lo que sus padres, sus antepasados habían hecho, y comenzaron a pedir al Señor misericordia. Rahem, que el hebreo de misericordia es pedirle clemencia al Eterno, que tuviera compasión de ellos y que los trajera de regreso a su tierra, la tierra de la cual ellos habían sido expulsados por el pecado de sus padres. Y un gran ejemplo de ello lo encontramos en Daniel 9, versículos 21 en adelante, cuando Daniel comienza a orar y le pide al Señor: ten misericordia de nosotros. Y dice la escritura que Daniel comienza a confesar los pecados de su pueblo, porque Daniel estaba en Babilonia, estaba experimentando el exilio y el cautiverio en esa dispersión, y Dios tiene misericordia de ellos y los trae de regreso. Nos hacemos la pregunta: ¿pudo regresar Judá de su cautiverio? La respuesta es sí. Cuando vemos el libro de Nehemías y no tenemos
cultura de análisis hebreo y no conocemos el trasfondo histórico de la Biblia, entonces no entendemos qué Nehemías estaba haciendo, reconstruyendo un muro. Pero cuando leemos Nehemías es porque estamos entendiendo de que la casa de Judá, el reino del sur, sí pudo volver de su cautiverio y regresó, y les costó mucho trabajo porque se arrepintieron de todo su corazón, de toda su alma, y Dios les consiguió regresar. Vean lo que dice Nehemías 2 versos 17 y 18. Habla Nehemías a sus compatriotas: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en la vergüenza, en el oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había declarado, los permisos para la reedificación de Jerusalén. Y contestaron los contemporáneos de Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. A fin de cuentas, el cautiverio, los 70 años de castigo, de azote de parte del Dios de Israel para con sus hijos, había terminado, y era el tiempo de la reedificación, era el tiempo de levantarse de nuevo. Dios había prometido que así como los dispersaría, si ellos se arrepentían, decía la Torá, a donde quiera que se encuentren, yo los tomaré y los recogeré de entre todos los pueblos, porque vosotros sois mi especial tesoro. Y continúa Nehemías capítulo 8, verso 1-2 diciendo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el rollo de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Yo les pongo esas letras: el primer día del mes séptimo, cuando se reunieron. Ese día que ellos se reunieron era un día especial en la ley del Señor, exactamente como lo ilustra aquí la imagen: una luna nueva, un Rosh Hodesh, el primer día del mes séptimo. Decía la ley claramente: el día primero del mes séptimo es una santa convocación para el pueblo, una santa convocación al son de las trompetas, al son del shofar. Todo el pueblo se congregará delante de mí. Es el día del Señor, día de las trompetas. La fiesta del Yom Teruah, o del toque de las trompetas, es la quinta fiesta en el sistema de los Moedim, de la solemnidad del Todopoderoso. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad, sino que Dios había preparado todo para que su pueblo regresara a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, y que en el día primero del mes séptimo, que es un día sagrado para el Señor, ellos estuvieran sentados en la plaza escuchando la palabra del Señor. Bien dicen las Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos estaban alimentándose de la palabra. Habían vivido 70 años en el cautiverio en Babilonia sin el permiso y sin la libertad de adorar a su Dios, y sin la libertad de poseer una Torá en sus manos. Y ahora ellos estaban en la plaza de su ciudad, gozosos, felices de poder escuchar la palabra de su Dios. Cuando yo leo el contexto de Nehemías 8, me conmueve tanto mi corazón de ver cómo ellos dicen que la palabra produjo un impacto en sus vidas, y comenzaron a llorar y a llorar y a llorar cuando escuchamos la palabra. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Sino quebrantarnos, confrontarnos con nuestro pecado. Nos hace ver lo que somos delante del Señor, y al mismo tiempo la palabra nos redarguye de que estamos mal delante del Señor. Ellos estaban escuchando la palabra y lloraban, no solamente de que la palabra les redarguyera, lloraban de gozo y de felicidad de que por fin estaban siendo alimentados con la palabra del Señor. Dice la Escritura que desde que se puso el sol en la mañana hasta el alba, hasta el mediodía, escucharon sin detenimiento la palabra, y la palabra produjo algo poderoso en sus corazones, los quebrantó. ¿Qué hace la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? Nos quebranta, nos sana, nos restaura, nos llena de poder, nos llena y nos convence de qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, la palabra aquí golpea en el corazón y nos hace ver y entender, y comenzamos a llorar porque su Espíritu comienza a hablar a nuestro corazón y nos comienza a revelar qué es lo que el Padre desea de nuestras vidas.
Dice la escritura en Nehemías capítulo 8 que ellos comenzaron, dice la escritura, a llorar y que comenzaron a darse dádivas unos con otros, comida, y comenzaron a convivir, porque la palabra de Dios lo que hace es traer libertad. Eso fue exactamente lo que Yeshua dijo: es que conoceré la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo leo cada parte de la Torah, cada parte de la escritura, veo reflejado a Yeshua en cada aspecto de ello. Y qué maravilloso que aquí podemos ver que los hijos de Judá pudieron volver de su cautiverio y pudieron regresar. Judá se restablece nuevamente como un pueblo. En Nehemías 12, versos 27 y 28 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cántico, con címbalo, con salterio y cítaras. Toda una gran fiesta, un gran regocijo, porque estaban de regreso en su casa. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y entonces lo que podemos ver nosotros es que Dios había permitido que ellos fueran llevados al cautiverio, pero que en su cautiverio ellos reconocieron su falta, reconocieron que estaban mal delante de Dios, y a fin de cuentas pudieron regresar a su tierra, porque se arrepintieron de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente y de todas sus fuerzas. Solamente lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros: que lo obedezcamos, que seamos fieles a su palabra, que andemos en su ley, en sus estatutos, que seamos exactamente como fue Cristo, como fue el Mesías, que andemos como Él obedecía, obedientemente a la palabra del Padre. La casa de Judá sí pudo regresar en conclusión de su cautiverio de Babilonia, porque ellos se arrepintieron de su pecado estando en su exilio. El Eterno hizo validar su promesa de traerlos a su tierra. En cambio, la casa de Israel, como lo vimos en esta serie, ellos no pudieron regresar. Las tribus del norte, la casa de Israel, no volvió porque no se arrepintieron de su pecado, a pesar que Dios envió profeta tras profeta. Entonces vino a Siria en el 722 y se los llevó y los dispersó por completo. Ahora la cuestión es: ¿dónde están las 10 tribus del norte? Y es la pregunta que nos hacemos a lo largo de esta serie, los reyes de Israel. ¿En dónde están las 10 tribus del norte de Israel? Ellas están asimiladas entre las naciones. Y muchos de nosotros, sin saberlo, somos partícipes de las tribus de Israel. Porque ese era el propósito de Dios: que las tribus del norte se dispersaran, se asimilaran, y que la simiente de Abraham fuera llevada a todas las naciones. Cuando estudiamos la palabra simiente en el hebreo, es la palabra sera. Y la palabra precisa para traducir sera no es simiente, sino esperma o linaje. Es decir, el propósito de dispersar las 10 tribus es que la simiente, el esperma de Abraham, se regara por todas las naciones, y que muchos alcanzáramos la bendición de ser hijos de Abraham legítimamente, sanguíneamente. Es decir, que mucha gente que está en las iglesias, mucha gente que está en América Latina, es parte del pueblo de Israel, es parte de descendientes físicos de Abraham. Ese era el propósito por el cual Dios permitió que las 10 tribus fueran dispersadas por todas las naciones. El propósito de que Judá sí regresara es que el Mesías pudiera venir a la tierra y pudiera nacer bajo el linaje de Judá, que es el linaje de David. Ahora puedes comprender cuál es el propósito de la división del reino. El reino del norte tenía que dividirse para que el linaje, la simiente o esperma de Abraham fuera regada por todas las naciones, y que Dios cumpliese su palabra al decirle a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque gran parte de los pueblos de la tierra han sido bendecidos con la simiente de Abraham. Al dispersarse de 10 tribus por todas las naciones llegaron a ser partícipes del linaje de Abraham, y mucha gente es descendiente directa de Abraham, a través de Manasés, a través de Efraín, a través de José, a través de Dan, a través de Zabulón, a través de Isaacar, a través de efraimitas, de todas las tribus que están regadas por el mundo. Es como Dios ha permitido que el linaje de Abraham se disperse. Pero Dios permitió que quedara la tribu de Judá, para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento, el Mesías pudiera nacer en la tierra de Israel, y legítimamente de la tribu de Judá, del linaje de David, como Dios lo había prometido y anunciado en sus profetas. Sucederá
que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos de la tierra, a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más remotas y lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará. Devarim 31:4. Dios prometió que a donde quiera que fueran, si ellos se arrepentían, Él los volvería por completo. Actualmente, como hemos sabido, debido a que ellos también despreciaron al Mesías, Judá se encontró 19 siglos en el exilio, y ahora ellos se encuentran en su regreso. Ellos se encuentran nuevamente en Israel, porque Dios está llamando a su pueblo a regresar a su tierra, a regresar nuevamente de donde Él un día los dispersó. Nosotros vimos en el estudio anterior, en la casa de Israel, que Dios promete a través del profeta Ezequiel 37, que Él ve un gran valle de huesos secos, y le dice el Señor a Ezequiel: todos estos huesos, hijo de hombre, son la casa de Israel. Dios va a traer a todos sus dispersos, porque el propósito de Dios, el propósito del Eterno, es hacer regresar a todo Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, para que Él cumpla todas las promesas que tiene para con su pueblo Israel. Dios prometió un reino de paz, un reino de bendición, un reino de prosperidad. En aquel día, dice Adonai, ya no serán dos pueblos, dos reinos, sino serán uno solo, uno vuestro nombre y uno vuestro rey. ¿Quién será ese rey? Cuando Israel se logre reunificar nuevamente el reino del norte y el reino del sur, ¿quién será ese rey que se sentará sobre el trono de David y juzgará con justicia las naciones? No es nada más y nada menos que Yeshua, Jesucristo. Él logrará nuevamente reunir por completo con su poder a todos los dispersos, y entre esos dispersos vamos muchos de nosotros que hemos conocido y que somos parte del pueblo de Israel. Quizás muchos no lo son por linaje de Abraham, pero lo somos por la sangre de Yeshua, porque Pablo dice claramente: si vosotros estáis en el Cristo, en el Mesías, linaje de Abraham son, y herederos de todas las promesas. Él nos recogerá pronto. Yo sé que será pronto, cuando Él vendrá en las nubes, en su gloria, como dice en Mateo 24, 30 y 31, cuando vean la señal gloriosa del Hijo del Hombre venir en las nubes, en su gloria. Él enviará a sus ángeles para que recojan su pueblo, y ese pueblo de Israel que será recogido somos nosotros. Y entonces Él restablecerá a Israel como un reino unificado, y ya no serán dos reinos, ya no será el reino de Israel y el reino de Judá, sino que serán un solo reino en la mano del Señor. Que cada día nos preparemos nosotros para poder estar listos cuando el Mesías venga en gloria, cuando lo veamos, nuestros ojos le contemplen cara a cara y podamos verle en su gloria y en su poder, donde Él establezca su reino, y nosotros como pueblo suyo, como su Israel, como su pueblo legítimo, podamos ser tomados y reinar con Él. Entonces veremos tantas cosas cumplidas en el reino milenial que ya ha de manifestarse cuando el Mesías venga. Gracias una vez más por estar conmigo en este estudio, y que esta enseñanza les sea de bendición. Y sobre todo, pues cualquier duda, yo estoy en mis redes sociales, estoy para servirles, y que la paz del Eterno sea con todos vosotros. Ya posteriormente estaremos continuando con nuestra serie libro por libro con el libro de Esdras. El Señor me los bendiga a todos ustedes, un abrazo, y que tengan abundancia de Shalom. Gracias.